¿Me escuchan? Buenas Hola, tardes, hola. profe. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de clase del día de hoy. Permítanme aquí admitir algunos compañeros que faltan. Ya tengo 8 asistentes, entonces voy a empezar. Recording in progress. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de clase del día de hoy. Voy a hacer la presentación. Hoy es martes 31 de mayo del año 2022. En este momento son las 6 de la tarde con 7 minutos. Este es el curso de cálculo diferencial y estoy trabajando con el grupo R0B. Muy bien. Quiero comentarles que ya empecé a calificar la unidad número 2. Llevo poquitos todavía de este grupo. No sé si alguno de ustedes ya recibió la calificación de la calificación. Aguántenme tantito, por favor. Yo espero que entre hoy y mañana terminar de calificar ese examen. Y la tarea de esta unidad, espérenme hasta que yo les indique que me la envíen. No antes, por favor, hasta que yo les dé las calificaciones a todos y que les haga la indicación de cómo y el archivo y el nombre del archivo y todo eso, hasta que yo les indique que me la envíen, me la van a entregar. No antes, por favor, ¿eh? Bueno, sí, Mauricio, ¿querías comentar algo? Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar. Recordarán que ayer dejamos el último problema que quiero resolver del tema que estamos viendo, que es derivadas con respecto al tiempo o relaciones afines. Este, vamos a, pues vamos a resolverlo, ¿no? Para ello voy a compartir con ustedes la presentación del tema. Indíqueme, por favor, si está en modo presentación. Ok, ya está, en modo presentación, ¿verdad? Bueno, pues por ahí les solicité a todos que resolvieran este problema, que intentaran al menos hacerlo. Pregunto, ¿alguien lo pudo resolver? Yo le intenté y al final no pude, profe. Me revolví. Ah, ¿alguien más lo intentó resolver? ¿Alguien logró llegar al resultado final? No les di la información del valor, es decir, el resultado, pero pues si alguien lo intentó, lo planteó, resolvió y llegó a un resultado final, pues me gustaría saber si alguien lo hizo. Bueno, no, o sea, no estás muy seguro de tu planteamiento. Ok. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo se resuelve. Verán que en realidad está muy fácil. ¿Qué es lo que se requiere? Bueno, primero, deseo de resolver el problema. Segundo, un poquito de razonamiento, pensar y pues aplicar nuestros conocimientos, tanto de lo que hemos visto en este curso como de conocimientos previos. Verán que no es nada complicado, absolutamente. Pero pues este comentario vale siempre y cuando hayan intentado resolverlo, porque si no hicieron absolutamente nada, pues ¿qué puedo decir, no? No saben si realmente lo pudieron haber resuelto o no, no saben si realmente estaba complicado o no, si no hicieron absolutamente nada. Entonces no carece de sentido cualquier comentario que yo pueda hacer. Bueno, pues vamos a ver cómo se resuelve. Voy a cambiar la imagen. Nada más que creo que se quedó, no, pensé que estaba congelada, pero no. Entonces, permítame. Necesito que me digan, por favor, si se ve movimiento en mi mano.
Creo que habló Mauricio, pero no escuché nada. Si puedes volver a... Híjole, se escucha ruido, asumo que es un sí, espero que sea correcto. Ok, entonces veamos la solución del problema. Profe, yo Ahí sí lo tenemos hice, el pero no sé enunciado. si es correcto el resultado. Carla, te escucho, pero no se entiende nada, se escucha muy feo. No sé si puedas volver a comentar lo que querías, Carla. Que sí hice el ejercicio, profe, pero no estoy segura del resultado. No, imposible, no se entiende, Carla. Sí te escucho, pero no se entiende absolutamente nada. Bueno, por favor, alguien en el chat, dígame si me están escuchando correctamente. No veo, a ver, creo que sí, alguien ya contestó, déjeme ver el mensaje. Sí, Mauricio dice sí, profesor. Ok, entonces voy a explicar la solución del problema. Se trata de lo siguiente, tenemos dos carritos, dos góndolas, o no sé qué sean, el carrito A y el carrito B, que están conectados mediante esta cuerda de color rojo. La cuerda sabemos que tiene una longitud total de 39 pies, ¿ok? Y dijimos que es inextensible, es decir, no se puede estirar, no se puede comprimir. La longitud de esta cuerda siempre va a ser de 39 pies. El carrito A estaba junto al punto O, estaba aquí pegadito al punto O, y se jala hacia la izquierda con una rapidez de 2 pies por segundo. Entonces, cuando el carrito A se mueve para acá, el carrito B que estaba de este lado, como el carrito A se jala para acá, entonces por la cuerda que los tiene conectados, entonces el carrito B se empieza a desplazar en este sentido. ¿Ok? La pregunta es, ¿con qué velocidad se está desplazando el carrito B justo en el momento en que el carrito A se encuentra a una distancia de 5 pies con respecto al punto O? ¿Sí? Aquí marqué esos 5 pies. ¿Ok? Entonces, en ese momento, ¿con qué velocidad se está desplazando el carrito B? Esa es la pregunta. Sabemos que el punto O se encuentra exactamente debajo de la polea, por donde pasa la cuerda, y a ese punto se le llamó punto P. De manera que esta distancia de aquí a aquí son 12 pies. Ahí están 12 pies. Y esos 12 pies se mantienen constantes. ¿Ok? Bueno, entonces, pues hay que introducir una notación. Como pueden ver en la figura, la distancia del punto A al punto P le llamé M mayúscula. La distancia del punto P hasta el carrito B le llamé N mayúscula. Luego, la distancia que recorre el carrito A le estoy llamando X. Esta distancia que va recorriendo el carrito A es X. Y la distancia del carrito B hasta el punto O, a esa distancia le llamé Y. Aquí está, Y. Aquí de inmediato nos damos cuenta que cuando el carrito B se vaya desplazando en ese sentido, entonces la distancia Y se va reduciendo. Por lo tanto, la rapidez o velocidad con que se desplaza el carrito B va a ser la misma que la rapidez o velocidad con que decrece la distancia Y. Pero entonces, fíjense de una vez, ya que estoy comentando esto, la velocidad con que se desplaza el carrito B es la misma que la velocidad con que cambia la distancia Y. Pero esa velocidad de la distancia Y va a ser negativa porque Y va decreciendo, va disminuyendo. ¿Ok? Pero la velocidad con que se desplaza el carrito B va a ser la misma la velocidad con que cambia la distancia Y, pero positiva. La velocidad del carrito B va a ser positiva, la velocidad con que decrece la distancia va a ser negativa. ¿Ok?
Pues hay que tomar en cuenta eso. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos la figura, ya entendimos el enunciado del problema, identificamos los términos, introdujimos una nomenclatura, una notación, ahí está M, N, X y Y, son símbolos que estamos nosotros introduciendo. Ahora, los datos que son velocidades, hay que interpretarlas como derivadas con respecto al tiempo. Fíjense, sabemos que el carrito A se desplaza con una velocidad de 2 pies por segundo. Bueno, pues la velocidad con que se desplaza el carrito A es la misma que la velocidad con que aumenta la distancia X. Por lo tanto, la derivada de X con respecto al tiempo va a ser igual a 2 pies por segundo. ¿Sí? La distancia X crece con la misma velocidad con que se desplaza el carrito A. Algo que me faltó mencionar, como esta distancia de aquí a aquí es M y esta distancia de aquí a aquí es N, pues entonces quiere decir que la suma de M más N es la longitud total de la cuerda y la longitud total de la cuerda es 39 pies. Por eso pongo aquí M más N es igual a 39 pies. Ahora, lo que queremos es calcular con qué velocidad se desplaza el carrito B. Pues si es una velocidad, eso lo puedo representar así. Quiero calcular la velocidad del carrito B justo cuando la distancia del carrito A con respecto al punto O sea de 5 pies. Pero esa velocidad es la misma que la rapidez con que cambia la distancia y esa rapidez con que cambia la distancia Y es la derivada de Y con respecto al tiempo. ¿Ok? Está evaluada cuando X vale 5 pies. Entonces, fíjense, hemos interpretado en términos de derivadas la incógnita. Eso es lo que queremos calcular. Este otro dato ya lo interpretamos acá como una derivada con respecto al tiempo. Pregunto si se entienden estos dos términos. Sí, profe. Bueno, creo que alguien dijo que sí. Sale, entonces, una vez que ya tenemos eso, pues ahora sí vamos a resolver el problema. ¿Qué necesito? Pues necesito una relación entre las magnitudes que están variando. ¿Quién está variando? Pues está variando X. X va creciendo. Está variando Y va decreciendo. Entonces necesito una ecuación, una relación en donde estén involucradas estas dos magnitudes X y Y. La cuestión es de dónde vamos a sacar esa relación. Entonces, fíjense, de la geometría, aquí de la figura, la geometría de la figura. Ahí se puede observar que se formaron dos triángulos rectángulos. Observen el triángulo rectángulo del lado izquierdo. M es la hipotenusa, X es un cateto, y el otro cateto mide 12 pies y es constante. Entonces, por el teorema de Pitágoras, puedo establecer que el cuadrado de la hipotenusa, que es M cuadrada, deberá de ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto es X, por lo tanto es X cuadrada, más el otro cateto es 12. 12 al cuadrado es 144. Bueno, pues de esta expresión podemos despejar a M. Sacando raíz cuadrada de ambos miembros, pues resulta que M es igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más 144. Ahora observen el otro triángulo rectángulo que se formó a la derecha de esta figura. N es la hipotenusa, Y es un cateto, y el otro cateto mide 12 y es constante. Entonces, por el teorema de Pitágoras, N cuadrada va a ser igual a Y cuadrada más 144. Bueno, pues de aquí despejemos a N. Sacando raíz cuadrada de ambos miembros, pues N va a ser igual a la raíz cuadrada de Y cuadrada más 144. Ahora, sabemos nosotros que la suma M más N tiene que ser igual a 39. No cambia. Entonces, si M más N es igual a 39, pues vamos a sustituir M y N en esta expresión. Por lo tanto, ahora me queda que en lugar de M, lo reemplazo por raíz cuadrada de X cuadrada más 144, más en lugar de N, lo reemplazo por la raíz cuadrada de Y cuadrada más 144, pues esta suma tendrá que ser igual a 39. Observen que aquí tengo ya una ecuación donde están relacionadas las dos magnitudes que están cambiando con respecto al tiempo.
Aquí está X, aquí está Y. Pregunto, ¿se entiende cómo obtuvimos esta ecuación? Alguien que me conteste, por favor. ¿Se entiende cómo obtuvimos y de dónde surgió esa ecuación? Ok, alcancé a escuchar más o menos. Bueno, pues entonces, de aquí en adelante lo único que tengo que hacer es derivar con respecto al tiempo ambos miembros de esta ecuación, despejar la derivada de y con respecto al tiempo y evaluarla cuando x vale 5 pies. ¿Sale? Entonces, es una función implícita. Entonces vamos a derivar implícitamente. No se olviden que tanto x como y son funciones del tiempo. Entonces, cuando derivemos estos términos, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Ok, entonces, derivando miembro a miembro, término por término. Para el primer término, pues es la raíz cuadrada de u. U es el radicando. Entonces, ya tenemos una fórmula. Ponemos una raya de quebrado. Aquí está la raya de quebrado. Abajo, de inmediato escribimos 2 veces la raíz. Por eso aparece aquí 2 veces la raíz cuadrada de x cuadrada más 144. Y arriba de la raya de quebrado, ponemos la derivada del radicando. La derivada de x cuadrada es 2x por la derivada de x con respecto al tiempo. Más la derivada de 144, que es 0. Pues ya derivamos el primer término, más la derivada del segundo término, otra vez es una raíz cuadrada, entonces ponemos una raya de quebrado, abajo 2 veces la raíz, 2 veces la raíz de y cuadrada más 144, y arriba la derivada del radicando. La derivada de y cuadrada es n que vale 2 por y a la 2 menos 1 por la derivada de y con respecto al tiempo, más la derivada de 144 que es 0. Todo esto tiene que ser igual a la derivada del segundo miembro. Pero como es una constante, su derivada vale 0. Pregunto si se entiende cómo obtuvimos la derivada. Híjole, dijiste varias cosas, pero casi no entendí nada, Mauricio. Espero que se haya entendido el proceso de derivación. Ahora hay que simplificar y despejar a dy en dt, que es el término que nos interesa. ¿Ok? Fíjense que este 2 con este 2 se cancela, este 2 con este 2 se cancela. Entonces, despejemos dy en dt en un solo paso. Entonces, ponemos, a ver, déjenme poner la siguiente hoja. ¿Sí? Entonces, escribimos dy en dt. Ahí está, el signo igual. ¿Ok? Ahora, todo este término es positivo, pasa al segundo miembro con signo contrario. Entonces, esto va a ser igual a menos x por la derivada de x con respecto al tiempo sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más 144. Luego, fíjense, esta y está multiplicando la derivada, pasa dividiendo. Y este radical está dividiendo la derivada, entonces pasa multiplicando el segundo miembro. Entonces aquí está, raíz cuadrada de y cuadrada más 144 sobre y. Ahí tenemos ya de y en dt despejada. Reordenemos los términos, vamos a escribir primero el signo negativo. Pues de y en dt igual a menos. Puedo escribir primero x sobre y, ahí está. Y luego, fíjense, es la raíz que está en el numerador, entre la raíz que está en el denominador, como son raíces cuadradas, las puedo escribir en un solo radical. Ahí está, la raíz cuadrada de y cuadrada más 144 entre x cuadrada más 144. Finalmente, todo esto está multiplicado por la derivada de x con respecto al tiempo. Ahí está. Ahí está. Entonces, el 80% del problema ya lo resolvimos porque ya tenemos nosotros aquí despejada la derivada de y con respecto al tiempo, es decir, la rapidez con que está cambiando la distancia y. Como pueden ver, el resultado va a ser negativo, tal como habíamos previsto. Pero la velocidad con que se desplaza el carrito B va a ser positiva, el mismo valor, pero positivo. Ahora,
Para calcular esto, justo cuando X vale 5, pues vamos a ver qué nos falta. Fíjense, necesito X, pues X vale 5, es el valor que nos están dando. Necesito el valor de Y, el valor de Y no lo tenemos. Aquí adentro, pues otra vez X y Y. Pero acá necesito la derivada de X con respecto al tiempo. Esa derivada ya la tenemos desde el principio, porque la interpretamos la velocidad del carrito A, la interpretamos como la derivada de X con respecto al tiempo. Entonces, en realidad, lo único que nos falta para hacer este cálculo es el valor de Y. La pregunta es, ¿cómo vamos a obtener el valor de Y? No lo voy a hacer, lo voy a dejar para ustedes, nada más vamos a ver cómo obtendríamos el valor de Y. Aquí vuelvo a poner la figura inicial. En este momento sabemos que la distancia X es de 5 pies. Lo que no sabemos es la distancia Y, la distancia entre el carrito B y el punto O. ¿Cómo le haríamos para calcular Y? Ese es el problema. Si alguien me puede decir. Híjole, Mauricio, yo estoy, pues no sé cómo decirlo, desesperado. Sí te escucho, pero no se entiende nada. Es mucho, puro ruido lo que se escucha. Entonces va a ser bien difícil que yo les pueda preguntar y que alguien me pueda decir cómo lo haría, así de que voy a tener que explicarlo, ni modo. Miren, de acuerdo con la figura que tenemos aquí, hay dos triángulos rectángulos. La distancia M y la distancia N ya sabemos que están relacionadas mediante esta expresión. M más N tiene que ser siempre igual a 39. Entonces, en el primer triángulo rectángulo que estoy señalando, como ya conozco el valor de X vale 5 pies, entonces, como M cuadrada es igual a X cuadrada más 144, de ahí podemos despejar el valor de M. M va a ser igual a raíz cuadrada de X cuadrada más 144, nada más hay que sustituir el valor de X. X vale 5. Entonces, como ya tengo el valor de M, pues puedo calcular el valor de N despejándola de esta expresión. N va a ser igual a 39 menos el valor de M que ya hemos calculado en este paso. Como ya tengo el valor de N, fíjense en el segundo triángulo, el triángulo de la derecha, si ya tengo el valor de N que es la hipotenusa, entonces, nuevamente con el teorema de Pitágoras, N cuadrada igual a Y cuadrada más 144, de ahí ahora lo que tengo que hacer es despejar a Y, ¿sí? Porque ya conozco el valor de N. Entonces, como ya conozco el valor de Y, pues entonces ya podemos concluir el cálculo y ese cálculo lo voy a dejar para que ustedes lo hagan. ¿Sí? Entonces, ya teníamos el valor de X, ya teníamos el valor de la derivada de X con respecto al tiempo y ahorita acabamos de explicar cómo van a obtener el valor de Y. Pues nuevamente utilizando la geometría y los triángulos que aparecen ahí. Confío entonces en que ustedes podrán hacer esa operación, definir el valor de Y, todos los datos los sustituyen en esta ecuación y bueno, pues terminan por dar el resultado. Pero nuevamente, no se olviden, la derivada de Y con respecto al tiempo sí va a ser negativa, pero la velocidad con que se desplaza el carrito B va a ser la misma, pero positiva. ¿Ok? Bueno, pues al menos dígame si se entendió, bastaría con un sí para estar seguro. Ok, pues Mauricio me responde, creo que dijo que sí. Entonces espero que todos los demás pues también lo hayan comprendido y que terminen este problema. Bien, como les había comentado, este es el último ejercicio que tenía considerado para cubrir este tema de relaciones afines, derivadas con respecto al tiempo. Obviamente hay más ejercicios que pueden encontrar ustedes en la presentación. Y bueno, también en su libro, en el libro de texto, en el libro de SIL,
Hay que buscar el tema, por favor. Pues, sí, como supongo que no hay preguntas, entonces voy a compartir con ustedes la presentación del siguiente tema. Bueno, necesito que me digan si ya tienen a la vista esta presentación en modo presentación. Ok, sale. Entonces el tema es valores máximos y mínimos de una función. Es el cálculo de máximos y mínimos. Ese tema también hay que buscarlo en su libro, en el libro de texto. Los puntos principales que vamos a tocar en ese tema son los criterios de la primera y la segunda derivada. Obviamente vamos a empezar con las definiciones de extremos, extremos absolutos, extremos relativos, que pueden ser máximos o bien mínimos. Vamos a ver algunos teoremas relacionados con estas definiciones. Después veremos el criterio de la primera derivada y la segunda derivada con el objetivo de establecer el procedimiento general para trazar gráficas de funciones, el trazo de curvas, pero a mano, con nuestros conocimientos. Acuérdense que durante el curso, en muchas ocasiones, establecí que un objetivo importante de nuestro curso es que ustedes sepan trazar gráfica de funciones a mano, con sus conocimientos, no con la calculadora o con su teléfono celular. Insisto, no quiere decir que no van a utilizar esos recursos tecnológicos. Sí, utilícenlos, pero utilícenlos como un laboratorio para explorar más, no para sustituir sus conocimientos que deben de haber adquirido. ¿Ok? Entonces, a medida que íbamos avanzando, íbamos estableciendo un procedimiento, una metodología para trazar gráfica de funciones, pero todavía estaba incompleto. Cuando veamos ya todo este tema, entonces con eso ya estaremos estableciendo ya el método general completo, método general para trazar gráfica de las funciones. Y ahí vamos a utilizar los criterios de la primera y la segunda derivada para establecer extremos de la función, intervalos de concavidad, intervalos de crecimiento, puntos de inflexión, etcétera, etcétera. Ahora sí ya es el método completo, método general para trazar gráfica de funciones. El tema es un poquito extenso. No creo que me alcance el tiempo que me falta para terminar la sesión. No creo que me alcance para cubrirlo todo, pero bueno, pues vamos a avanzar. Pues yo tenía pretendido irles preguntando a ustedes algunas definiciones, y ayer lo pedí, pero la verdad es que es imposible porque no puedo escuchar lo que ustedes dicen, escucho puro ruido y pues no se entiende nada, entonces pues no tiene sentido. Así de que no me queda otra más que ir desarrollando y explicando el tema. Así es de que voy a comenzar. Bien, tome nota por favor, aquí está la referencia, es la sección 4.1, se encuentra en la página 274 en el libro de Stuart, pero ahora utilicé la séptima edición, ya para preparar este tema, ya tenía yo este libro, entonces utilicé la séptima edición del libro de Stuart. No cambia mucho con respecto a la sexta edición, casi no hay, pues a veces son detallitos de el color de la figura, a veces en la sección de ejercicios cambian algunos ejercicios, en fin. Así de que no hay problema si ustedes tienen la sexta, la séptima o la octava edición del libro de Stuart, viene prácticamente lo mismo. Bueno, entonces el objetivo es establecer las definiciones de valores máximos y mínimos de una función y luego el procedimiento general para el trazo de gráfica de funciones. Empezamos por definiciones. El primer punto es extremos absolutos o globales. Estos extremos pueden ser máximos o pueden ser mínimos. El valor más grande que puede tomar una función en todo su dominio es un máximo absoluto. El valor más pequeño que puede tomar una función en todo su dominio es un mínimo absoluto. ¿Ok? Bien, aquí aparece entonces la definición. Sea C un número que pertenece al dominio de la función f.
Entonces, f de c es el valor de la función evaluada en x igual con c. F de c es un número, es el valor de la función evaluada en x igual con c. Se dice entonces que el valor máximo absoluto de una función f sobre todo su dominio, si se cumple lo siguiente, si el valor de la función evaluada en x igual con c es mayor o igual que cualquier valor de la función para toda x que pertenezca al dominio de la función. ¿Sí? Entonces, un máximo absoluto, f de c es un máximo absoluto de una función, si f de c es mayor o igual que cualquier otro valor de la función para toda x en el dominio. F de c es el valor más grande que puede tomar la función para todos los valores de x en su dominio. Puede repetirse. Una función puede alcanzar una vez o varias veces su máximo absoluto o ninguna vez. No es a fuerzas que las funciones tengan máximo absoluto. F de c se llama mínimo absoluto de la función f en todo su dominio si f de c es menor o igual que cualquier otro f de x para toda x en el dominio. O sea, este número f de c es el valor más pequeño que puede tomar la función en todo su dominio. ¿Se puede repetir? Sí. Una función puede alcanzar una o varias veces su mínimo absoluto. Puede no tener mínimo absoluto si no se cumple esto que está aquí. Entonces, estas son las definiciones de extremos absolutos o globales. Máximo absoluto o mínimo absoluto. Aquí tengo la gráfica de una función cualquiera. De inmediato observemos el dominio de esta función, es intervalo cerrado A, desde A hasta, aquí aparentemente es hasta infinito, pero yo voy a modificar esto, por favor. Voy a establecer que la función termina en este punto. Ese es el último punto de la función. A la abscisa de este punto vamos a llamarle f minúscula. No confundir esta f minúscula con el símbolo de la función, ¿eh? Nada más le pongo f minúsculo para continuar con con esos valores. A, B, C, D, E. El siguiente sería f minúscula. Entonces, por favor, no confundir. Entonces, con eso estoy estableciendo que el dominio de esta función, cuya gráfica tenemos a la vista, es el intervalo cerrado A, F. Es cerrado porque la función termina en este punto y ese punto existe. Por eso f pertenece al dominio de la función. Bueno, pregunto si eso quedó claro, por favor. Ok, sale. Entonces observen que aquí hay algunos puntos que saltan a la vista en la gráfica de la función. El primer punto es este que estoy señalando. Como pueden ver, es el más bajo de todos los puntos en la gráfica de la función. Por lo tanto, la altura de este punto, que es f de a, es un mínimo absoluto. No hay otro punto más abajo. El valor más pequeño que puede tomar la función para toda x en su dominio es este, es f de a. Pero observen un detalle. A es una frontera del dominio de la función. Es la frontera izquierda. Por lo tanto, f de a es un extremo en la frontera. Es un extremo en la frontera izquierda del dominio de la función. Tome nota. Para que exista extremo en la frontera del dominio de una función, ese extremo tiene que ser absoluto. Si no es absoluto, entonces no es nada, no es extremo, no puede ser relativo o local. Entonces, aquí se cumple con lo que acabo de decir. A minúscula es la frontera izquierda del dominio de la función. Dije que el dominio era un intervalo cerrado A, F. Entonces, A es la frontera izquierda del dominio de la función. Y f de a es un extremo absoluto, es un mínimo absoluto, por lo tanto, es un extremo en la frontera izquierda del dominio de la función. Observen ustedes del otro lado, dije que aquí era f minúscula y existe este punto. La altura de este punto, fíjense, no es la más alta de todas. Acá hay puntos más arriba. Tampoco es el más bajo de todos los puntos. Por lo tanto, este no es extremo absoluto. No es extremo absoluto, por lo tanto, no es nada.
no es extremo. ¿Por qué digo eso? Pues porque ese punto ocurre en la frontera derecha del dominio de la función. Para que exista extremo en la frontera del dominio de la función, ese extremo tiene que ser absoluto. Y este punto que está aquí, ni es máximo absoluto, ni es mínimo absoluto, por lo tanto, no es nada, no es extremo. Fíjense la diferencia con este otro que está acá. F de A es un mínimo absoluto y por lo tanto es extremo en la frontera izquierda del dominio de esta función. Este punto que ahora estoy señalando no es nada, ni es máximo absoluto, ni es mínimo absoluto, por lo tanto no es nada, no es extremo en la frontera. No puede ser extremo relativo y en un momento vamos a ver por qué no es extremo relativo, ni máximo ni mínimo relativo. Bueno, los otros puntos que saltan a la vista, aquí en X igual con B, observen, este punto es el más alto de esta pequeña porción de la gráfica de la función. No es el punto más alto, por lo tanto, este no es máximo absoluto, pero sí es un máximo relativo local, es relativo a esta porción de la gráfica de la función. Ahorita en un momento vamos a definir extremos relativos. Este punto que ocurre en X igual con C, este puntito de aquí, no es el más bajo de todos, por lo tanto no es mínimo absoluto, pero sí es mínimo local. ¿Por qué es local? Porque es el punto no mínimo de esta pequeña porción de la gráfica de la función correspondiente a un intervalo que contiene el número C. Entonces no es extremo absoluto, pero sí es extremo local, es un mínimo local. Luego en X igual con D, tenemos este punto en la gráfica de la función. Como pueden ver, es el punto más alto de todos los de la gráfica de la función. Por lo tanto, es un máximo y es un máximo absoluto. F de D, el valor de la función F evaluada en X igual con D, es el máximo absoluto de esta función. Es el punto más alto de todos. Luego tenemos este de aquí, en X igual con E. Fíjense, no es el punto más bajo, por aquí hay otros más abajo que este. Por lo tanto, no es mínimo absoluto, pero sí es mínimo local porque corresponde a esta pequeña porción de la gráfica de la función, es el punto más bajo de ese contorno, por lo tanto es un mínimo local. Y ya habíamos dicho que este de aquí no es nada, no es extremo ni absoluto ni relativo, no es nada, aunque ocurre en el extremo, en la frontera derecha del dominio de la función. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con la definición, con las definiciones. Si no nos aprendemos esas definiciones, va a ser muy difícil que entendamos esos conceptos. Ahora vamos a definir lo que son los extremos relativos. Extremos relativos o locales. Aquí está. Nuevamente, supongamos que C es un número que pertenece al dominio de la función. F de C es un número. Es el valor de la función evaluada en X igual con C. Bueno, pues se dice que F de C es un valor, es un máximo local o relativo de la función F. Si F de C es mayor o igual que cualquier otra F de X para toda X que esté cercana al número C. Es decir, vamos a establecer un intervalo pequeño que contenga el número C, al número C. Entonces, F de C es el valor más grande que puede tomar la función F para todos los números X que están en ese intervalo que contiene a C. Entonces, ese es un máximo local o máximo relativo. Luego, si F de C es un mínimo local de la función F, si se cumple que F de C es menor o igual que cualquier otra F de X para toda X que esté cercana al número C. Otra vez, establecemos un intervalo pequeño de valores que contenga al número C. Si F de C es menor o igual que cualquier otra F de X para toda X que está en ese intervalo, entonces F de C es un mínimo local o mínimo relativo. Lo que dice en estas definiciones se aprecia en esta figura. Aquí tenemos la gráfica de una función cualquiera, se ve en color azul. Noten ustedes que este punto que estoy señalando cumple con la definición de mínimo local. ¿Por qué es mínimo local? Porque yo puedo establecer un pequeño intervalo alrededor del 4, que aquí le llamaron I mayúscula. Ajá. Aquí está ese intervalo que está marcado con este color azul. Ajá.
Y entonces, este punto es el punto más bajo de todos los puntos de la gráfica de la función en este intervalo, en esta pequeña porción. Ese es un mínimo local. No es mínimo absoluto porque acá tenemos otros puntos más abajo. ¿Ok? Luego, en x igual con j, j vale 8, tenemos este punto en la gráfica de la función. Es el más alto de este pequeño contorno, de esta porción de la gráfica. Entonces, f de 8 es mayor o igual que cualquier otra f de x para toda x que esté en este intervalo pequeño que contiene al 8. El intervalo puede ser más pequeño, tan pequeño como queramos, pero que contenga el 8. Entonces, se cumple la definición, por lo tanto, ese es un máximo, porque es el valor más grande, es el punto más alto de esta porción de la curva. Es local, no es absoluto, porque acá, fíjense, de este lado hay puntos más arriba. Entonces, este es local. Y finalmente, en x igual con k, donde k vale 12, tenemos este punto. Es el más bajo de esta pequeña porción de la gráfica de la función, por lo tanto es un mínimo local. Es local porque podemos establecer un pequeño intervalo de valores que contenga el 12. Y entonces f de 12 es el punto más bajo, es el valor más pequeño de todos los valores de la función para toda x que se encuentre en este intervalo. Entonces es un mínimo local, pero observen que también es un mínimo absoluto, porque no hay otro punto más bajo que este. Entonces este punto al mismo tiempo satisface las dos definiciones. Es decir, al mismo tiempo es mínimo local, porque está referido a este pequeño intervalo que contiene el 12, y al mismo tiempo es mínimo absoluto, porque es el valor más bajo, más pequeño que toma la función para toda x en su dominio, en todo el dominio de la función, no nada más en este intervalo. Entonces satisface ambas definiciones, por eso es mínimo local y mínimo absoluto. Hay algunos que no nada más satisfacen, estos dos de aquí nada más satisfacen, el primero satisface la definición de mínimo local y el segundo satisface la definición de máximo local, no son absolutos, ¿ok? No todos tienen que ser al mismo tiempo extremos relativos y extremos absolutos. Pregunto si estas definiciones se quedan claras y se entendieron. Bueno, entonces voy a continuar. Miren, aquí se muestra este ejemplo, la función y igual a x cuadrada, que es la parábola con vértice en el origen y se abre hacia arriba. De inmediato nos damos cuenta que en x igual con 0, si x vale 0, 0 al cuadrado es 0, entonces y vale 0. Ese es el valor más pequeño que puede tomar la gráfica, el valor de la función, ¿sí? Entonces, y igual con 0 es un mínimo, pero al mismo tiempo es mínimo local y mínimo absoluto. La cuestión es un mínimo absoluto porque ese es el valor más pequeño que puede tomar la función para todo su dominio. Observen que su dominio es todos los reales. Para la función y igual a x cuadrada, su dominio es todos los reales. Entonces, este es el valor más pequeño que puede tomar la función para todo su dominio, por lo tanto, es un mínimo absoluto. Pero también satisface la definición de mínimo local, es decir, si yo establezco aquí un intervalo pequeño, un intervalo abierto pequeño que contenga al 0, ahí lo estoy señalando con mi apuntador, no lo puedo dibujar pues, pero imagínense aquí pongo un pequeño paréntesis y del otro lado pongo otro pequeño paréntesis, curvos, entonces estoy estableciendo un intervalo abierto que contiene al 0. Pues si x vale 0, f de 0 es el valor más pequeño que puede tomar la función para todos los valores de x en ese intervalo que señalé allí. Entonces también satisface la definición de mínimo local. Entonces al mismo tiempo, y igual con 0 es un mínimo absoluto y es un mínimo local. Pero no es a fuerza que las funciones deban tener extremos. Por ejemplo, la función y igual a x cúbica, aquí tiene la gráfica de la función, se supone que todos conocemos la gráfica de esta función, espero que así sea. Observen que no tiene extremos. No hay un solo valor que podamos decir es el más alto de toda la gráfica de la función. No hay uno que sea el más pequeño. Esta función no tiene extremos ni absolutos ni relativos. Aquí
Si x vale 0, y sería 0 al cubo, que es 0. Pero este no es máximo local ni absoluto, no es mínimo local ni absoluto. Entonces, este ejemplo, el ejemplo de esta función, no tiene extremos. Regresando al ejemplo anterior, fíjense que el dominio de la función x cuadrada es todos los reales. Y encontramos que y igual con 0 es el mínimo absoluto y mínimo local al mismo tiempo. Bueno, voy a aprovechar este ejemplo para establecer los extremos de una función dependen de su dominio, particularmente los extremos absolutos dependen de su dominio. No pierdan de vista, no se olviden que para este ejemplo su dominio es todos los reales y solamente encontramos que este punto es el mínimo absoluto. Además es mínimo local, ¿no? Pero es un mínimo absoluto. Voy a modificar esta función. Para ello voy a utilizar el otro proyector. Estoy acomodando mi hoja, la tenía aquí. Ya está. Ahí está. Voy a establecer la función f de x igual a x cuadrada y defino su dominio como el intervalo semicerrado 0,2 semiabierto. ¿Sí? Entonces ya no es la misma función que acabamos de ver. Para que dos funciones sean exactamente iguales, la regla de correspondencia tiene que ser igual o equivalente y el dominio tiene que ser exactamente el mismo. Para el ejemplo que estoy haciendo, la regla de correspondencia sí es la misma, es la función x cuadrada. Pero aquí estoy definiendo el dominio de esta función y ya no es el mismo que en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior había dicho que el dominio era todos los reales. Y lo que dije es, los extremos absolutos de una función dependen de su dominio. Por eso es importante lo que vamos a ver en este momento. Hagamos la gráfica de esta función. Empieza en x igual con 0 y termina en x igual con 2, pero aquí es abierto. Entonces la gráfica de esta función se vería así, nada más es esta porción. Aquí sí hay punto oscuro, pero de este lado, en x igual con 2, no hay punto, aquí hay hueco. Lo voy a tratar de remarcar, aquí hay huequito. ¿Por qué hay hueco? Porque x igual con 2 no está en el dominio de la función, por lo tanto no puede haber punto aquí. Bien, la cuestión es si esta función tiene extremos absolutos. De inmediato nos damos cuenta que en x igual con 0, ahí este punto, es el más bajo de todos. Entonces, si x vale 0, f de 0 es igual con 0, y este es un mínimo absoluto. No hay otro valor más pequeño de la función, es el punto más bajo de todos, por lo tanto es un mínimo absoluto. Pero además, fíjense, ocurre en la frontera izquierda del dominio de la función, por lo tanto ese es un extremo en la frontera izquierda. Ahí me faltó ponerle, dice extremo en la frontera, póngale izquierda. Recuerden, para que exista extremo en la frontera, tiene que ser absoluto. Si no es absoluto, entonces no es nada. Luego, veamos si tiene máximo relativo o máximo absoluto. Aquí no hay punto. Por lo tanto, no, esta función no tiene máximo absoluto ni máximo relativo. Un alumno me dijo, bueno, en x igual con 2 no hay un punto. Pero, ¿qué pasa en x igual a 1.9? En 1.9 sí hay un punto por aquí. Entonces, ese debe de ser el punto más alto en la gráfica de la función. ¿Será eso correcto? ¿Alguien me podría decir? A ver si lo entiendo. Según yo sí, ¿no? Porque sería el más alto. No, imposible. Sí escucho que alguien habla, pero no entiendo absolutamente nada. Entonces, pues voy a continuar la explicación. Pues no, un alumno me dijo, en 1.9, aquí debe de haber un punto en la gráfica de la función, y ese es el punto más alto, por lo tanto, ese es el máximo absoluto. Pues no, porque si yo digo en 1.99, hay otro punto un poquitito más arriba,
y ese tampoco es el punto más alto, porque luego seguiría el 1.999, o tiene que seguir aumentando los 9, pues debe de haber otro punto y otro punto y otro punto, y nunca llegaríamos al punto más alto, es decir, nunca llegaríamos a establecer cuál es el punto más alto en la gráfica de la función. Siempre habrá otro y otro y otro y otro, y nunca lo vamos a encontrar. Por lo tanto, esta función no tiene máximo absoluto ni máximo relativo. Entonces, como ven, dije, los extremos absolutos de una función dependen del dominio de la función. Para que eso quede más claro, entonces voy a establecer nuevamente otra función. Va a ser la función f de x igual a x cuadrada, pero voy a definir su dominio como el intervalo cerrado menos 1,2. ¿Sí? Menos 1,2. Ya no es la misma función que esta y que la anterior. La regla de correspondencia sí es la misma, pero el dominio de esta función no es el mismo que el de las dos anteriores. Por lo tanto, ya no es la misma función. Entonces, hagamos la gráfica de esta función, consideremos su dominio. Si x vale menos 1, ahí tengo ya la gráfica elaborada. Si x vale menos 1, aquí se elige las x, se elige las y, aquí está menos 1. Si x vale menos 1 al cuadrado es 1, entonces tengo el punto de coordenadas menos 1,1. Si x vale 0, 0 al cuadrado es 0, entonces tengo este punto aquí, exactamente en el origen del sistema de coordenadas. Si x vale 2, ahora sí el 2 pertenece al dominio de la función, entonces f de 2 es 2 al cuadrado, que es 4. Entonces tengo el punto de coordenadas 2,4, es el que estoy señalando. Ahora sí hay un punto aquí. ¿Ok? Entonces, la cuestión es si esta función presenta extremos, absolutos o relativos. Empezamos, fíjense, en x igual con menos 1. Aquí tengo un punto. Menos 1 es la frontera izquierda del dominio de la función. Entonces, dígame si la altura de este punto es un extremo en la función. Puede ser uno local, ¿no? Un poco más fuerte porque no alcanzo a escuchar, por favor. Puede ser un extremo local. No puede ser extremo local. Fíjate, ocurre en la frontera izquierda del dominio de la función. Dijimos, para que exista extremo en la frontera, tiene que ser absoluto, no puede ser relativo. ¿Por qué no puede ser relativo? Porque para que sea un extremo relativo, yo tengo que establecer un intervalo abierto que contenga, en este caso, a x igual con menos 1. Pues no puedo establecer este intervalo abierto que contenga este número, porque a la izquierda de este número estaríamos fuera del dominio de la función. Por eso no puede ser un extremo relativo. Para que sea extremo, tiene que ser absoluto. Entonces, quien me habló, por favor, dígame si este es un extremo absoluto. No, ese sí no es absoluto. No es No nada. es extremo absoluto. Entonces, este punto no es nada, no es extremo. ¿Ok? Luego, observen aquí en x igual con 0, tenemos este punto. Dígame si aquí tenemos extremo y de qué tipo. ¿Alguien que me conteste, por favor? Sí, tenemos un absoluto mínimo, Es un mínimo absoluto. ¿Por qué es mínimo absoluto? porque es el punto más bajo del dominio. Es el punto más bajo de todos los puntos de la función en todo su dominio, por lo tanto es extremo absoluto, es un mínimo absoluto. ¿Será mínimo local también? Sí, porque también tiene hacia la izquierda y hacia la derecha variando. Ahora, ahora sí, este al mismo tiempo es mínimo absoluto y mínimo local. Es mínimo local porque yo puedo establecer un intervalo abierto de valores que contengan 0, ¿sí? Y entonces, este punto es el más bajo de toda la gráfica de la función en este pequeño intervalo, es decir, en esta porción de la gráfica. Entonces, cumple con las dos definiciones. Ahora observen, en x igual con 2 tenemos este punto. Dígame si es extremo. ¿No es absoluto? No, ¿No es el punto más alto de todos los puntos en la gráfica de la función? ¿Sí? ¿Este punto existe? Sí, porque el 2
El 2 sí, sí está en el dominio de la función y es la frontera derecha del dominio de la función. Entonces, este es extremo. Sí, es extremo. Para que sea extremo en la frontera, en alguna frontera, en este caso la frontera derecha del dominio de la función, para que sea extremo tiene que ser absoluto. Pues sí, porque ese es el punto más alto, por lo tanto es un máximo absoluto y ocurre en la frontera derecha del dominio de la función. Este extremo puede ser relativo o local. ¿Ok? En las fronteras del dominio de la función no puede haber extremos relativos porque no podemos establecer un intervalo que contenga ese número. Sí puede estar del lado izquierdo, pero del lado derecho no, porque estaríamos fuera del dominio de la función. Por eso no puede haber extremos locales en los extremos, en las fronteras del dominio de una función. Entonces, fíjense, nuevamente las definiciones. Necesito que se entiendan perfectamente bien, porque si no se entienden, eso nos va a repercutir negativamente cuando estemos resolviendo problemas ya de aplicación de máximos y mínimos. Pues por eso es importantísimo que se entiendan. Este punto que estoy señalando no es nada, no es nada, no es extremo. Este punto que está aquí al mismo tiempo cumple con las dos definiciones, mínimo absoluto y mínimo local. Y este punto sí es un extremo en la frontera porque es absoluto, es un máximo absoluto. No puede haber extremos locales en las fronteras del dominio de la función. Espero que se haya entendido, por ahí señalé, f de menos 1 igual con 1, es este punto, no es extremo, no es nada. F de 0 igual con 0 es el mínimo absoluto y mínimo local de la función, y f de 2 igual con 4, que es la altura de este punto, ese valor es el máximo absoluto de la función, porque es un extremo en la frontera derecha del dominio de la función. Ese es el valor más grande que puede tomar la función en todo su dominio. Acuérdense que su dominio es nada más este intervalo. Entonces, espero que se haya entendido esto que acabamos de explicar. Regreso a la presentación. Entonces, empecé con esta y dije, los extremos absolutos de una función dependen de su dominio. No se les olvide esto porque eso lo vamos a referir a la hora que estemos resolviendo problemas de aplicación de máximos y mínimos. Bueno, ya no me queda tiempo, ya rebasé incluso. Mañana continuamos estableciendo definiciones y viendo algunos teoremas. Por favor, adelántense, vean el tema en los libros que estén consultando. Ojalá y estén utilizando el Stuart y el SIL. Bien, si hay alguna pregunta antes de despedirnos. Ok, de acuerdo. Entonces, por favor, su pase de asistencia acostumbrado. Ya pueden dejar la sesión y nos vemos mañana. Que descansen, que pasen buena tarde y buenas noches. Hasta luego, gracias, nos vemos.